vamos en este video a presentar la distribución. Recordemos que estamos en el contexto de estadísticos de orden, la distribución conjunta de x sub i, x sub j. Entonces lo que tenemos es una muestra aleatoria de tamaño n, es decir, todas las observaciones son i de, provenientes de una población con función de densidad f de x y función de distribución f grande de x. Entonces, la función de densidad de el iésimo estadístico de orden y el jésimo, densidad conjunta, del iésimo estadístico de orden y el jésimo estadístico de orden, es una expresión que tiene que ver con, esta es la constante, n factorial partido por i menos 1 factorial por j menos 1 menos i factorial por n menos j factorial. Y acá tenemos la densidad de x en u, la densidad de x en v por la distribución de x en u, esto elevado a i menos 1, la función por la función de distribución de x evaluada en b menos la función de distribución de x evaluada en u, todo esto elevado a j menos 1 menos i por la 1 menos la función de distribución en x, de x evaluada en b, y todo esto a la n menos j. Entonces, esa es la función de densidad conjunta, ¿ya? Bivariada del estadístico iésimo de orden y jésimo de orden, que es una constante veces las densidades, productos de densidades por productos de la función de distribución, ¿ya? O funciones de la función de distribución. Entonces, por supuesto que aquí el estadístico, la variable u es menor que v, y eso está entre menos infinito e infinito. Entonces, para aterrizar un poco esto, vamos a ver un ejemplo que tiene que ver con tres variables aleatorias, x1, x2, x3, y todas estas variables son una muestra aleatoria, es decir, i y d, desde una población uniforme 0, 1. Entonces vamos a saber cuál es la densidad aquí, en particular, del mínimo y el de x sub 1 y x sub 2, el mínimo y el segundo mínimo. ¿Ok? U, v. Entonces te das cuenta que si uno reemplaza aquí este n, en este caso, es 3 factorial. Este i menos 1, recuerda que i en este caso es 1, así es que esto es 0 factorial. Esto es 2 menos 1 factorial, lo voy a escribir así por facilidad, y 3 menos 2 factorial. Esa es la constante. Te recuerdo que en una función de distribución, en una distribución uniforme, entonces la densidad vale 1 y la distribución, en este caso, vale x. Ok, así que esta es la densidad, que en este caso es 1, por la otra densidad que es 1, por la función de distribución, que es u, evaluado en 0, que es i menos 1, por v menos u elevado a 2 menos 1 menos 1 por 1 menos v elevado a 3 menos 2. Entonces lo que yo he hecho acá es reemplazar esencialmente acá, como estamos encontrando la distribución conjunta de x1 y x2, entonces en este caso el i vale 1, el j vale 2 y el n vale 3. Eso es lo que yo he hecho para reemplazar acá y obtener esa expresión. Si tú te das cuenta, de esta constante lo único que prevalece es este 3 factorial, que es un 6, ¿no? Es un 6. Acá esto es 1 por u elevado a 0, que es 1, por v menos u, que es elevado a 0, por 1 menos v elevado a 1. Y esa sería entonces la densidad. Por lo tanto, podemos escribir ahora que la densidad de x1, x2, ¿ya? v es
6 por 1 menos v, cuando 0 menor que u, menor que v, menor que 1, y 0 en otro caso. Entonces, para corroborar eso, que esta es efectivamente una densidad, lo que tú deberías hacer es, si que tú quieres hacer este ejercicio, comprobar que la integral doble sobre esta región, si por ejemplo esta región en el plano, si tú denotas la región R en el plano, ¿ya? Que son todos los puntos u, v, tal que se cumple eso, 0 menor que 1, menor que v, menor que 1, entonces lo que deberías chequear es que la integral doble sobre esta región R de esta f de u, v, de u de v, eso es igual a 1. Y en efecto, eso es así. Por lo tanto, esta es una función de densidad válida. Entonces te das cuenta que si yo tengo una muestra de 3 componentes, este cálculo es bastante sencillo. Si es que aumenta la dimensión, por supuesto que esto va a aumentar en complejidad, pero al menos este es un ejemplo sencillo de una ilustración sencilla de cómo calcular la densidad conjunta de dos estadísticos de orden indexados por I y J.